Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo por el canal. Hoy os voy a enseñar no una review de una distribución o una aplicación que es bastante útil, sino cómo instalar Windows junto a Linux, o más bien Linux junto a Windows, lo que comúnmente se denomina Dual Boot. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener un equipo que tenga, pues podría ser Mac, podría ser Windows, habitualmente es Windows como sistema principal y luego te instalas Linux como segunda partición o demás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener claro qué distribución vamos a elegir o queremos instalar. Pues en este caso puede ser, yo que sé, que queréis tener Windows 10, como es este caso, junto a Ubuntu o Linux Mint o Peppermint OS o Pop! OS o cualquier distribución. En mi caso, un segundo que cargue Firefox, yo lo que voy a hacer es, pues no sé, me he visto una review del proyecto, pues voy a decir, por ejemplo, Pop! OS, ¿vale? Entonces vamos a la página oficial de la distribución, que en este caso es Pop! OS, perdón. Entonces en este caso vamos a la distribución que queremos, a la página oficial de Pop! OS. Entonces tenemos aquí bienvenido a Pop! OS y demás. Bueno, pues ignoramos un poco esto y le damos a descargar. Entonces, el primer paso es elegir una distribución y cuál queréis bajar. Elegir una distribución y bajarla. Entonces, yo he elegido Pop! OS, me voy a bajar la Pop! OS 2204, basada en la LTS, que es Long Term Support, es decir, la versión de soporte extendido. Y lo primero que vamos a hacer es esperar un poco a que se baje la distribución y luego continuamos. Pues bueno, ya se ha bajado la distribución, entonces lo que vamos a hacer es instalarla. Bueno, antes lo que se hacía es utilizar un CD, grabar la ISO en un CD, pero ahora lo que se utiliza más a menudo es coger esta ISO y ponerla o quemarla en un USB. Entonces, para esto tenemos dos programas, uno es Rufus y el otro que más suelo utilizar es Balena Ether. Entonces, Balena Ether nos permite flashear imágenes ISO, pues está soportada, puesto que es una aplicación Electron, si no recuerdo mal, está disponible para Windows, Mac y Linux. Entonces, en este caso, pues estamos en Windows, por tanto, lo voy a bajar, voy a instalar Balena Ether y voy a coger un pendrive, meterlo en el PC y cuando se termine de instalar Balena Ether, voy a seleccionar esta ISO y la voy a quemar, entre comillas, en el pendrive. Entonces ya me he bajado el ejecutable de Balena Ether. Entonces debería aparecerme aquí las opciones de instalación. Espera un poco, que este PC es un poco antiguo. Entonces, términos de contrato y condiciones, le damos a aceptar y que se instale, ¿vale? Bueno, el programa ya se ha instalado, por tanto, procedemos a ejecutarlo. Y ahora ya carga Balena Ether. Entonces, aquí tenemos la primera opción, que es flashear una imagen ISO, que puede ser ya teniendo la ISO bajada desde una URL o clonar un drive o clonar una partición o un disco. Entonces vamos a hacer flashear de este archivo y entonces vamos a descargas y seleccionamos nuestra ISO. Entonces, habiendo ya seleccionado nuestra ISO, que en este caso es Pop! OS 2204, seleccionamos el target, que en este caso hemos metido un pendrive, y ese va a ser donde vamos a instalar, donde se va a instalar o quemar esta ISO, que en este caso es el pendrive. Un momento que lo he hecho igual complicado. En este caso es el EF porque ya lo he utilizado para otras particiones, pero vamos, buscáis vuestro pendrive y lo seleccionáis. Y el siguiente paso es muy sencillo, simplemente darle al rayo, en el botón debajo del rayo que pone flashear, y entonces empezará todo el proceso de coger la ISO y ponerla en el pendrive para poder tener un entorno bootable e instalable. Entonces ahora ya simplemente nos queda esperar un poco a que se instale o se queme, entre comillas, la ISO en el pendrive. Pues bueno, tras esperar un poco, el proceso de instalación en el pendrive, o sea, de quemar la ISO en el pendrive, ha finalizado. Entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer es apagar el PC y en el arranque de selección escoger el pendrive. Vale, pues ahora tras haber cogido la ISO y haberla prendido en el pendrive, lo que vamos a hacer, yo en este caso lo que he hecho es F2 para acceder a la BIOS y con la tecla F8 puedo seleccionar el arranque, qué disco quiero que arranque. En mi caso tengo distintas particiones, pero donde quiero ir es al pendrive de 32
GB que he metido en el equipo, que de hecho es el que figura como UEFI USB Disk 2.0 a 29.000 megas. Ese es básicamente mi pendrive. Entonces, en vuestro caso os puede aparecer directamente booter desde el pendrive, pero yo directamente voy a seleccionar esta opción que básicamente me va a booter Pop! OS. Entonces me sale la opción de Try or Install Pop! OS, simplemente le doy. Me empieza a cargar todo el menú de booteo del entorno live. Vale, pues ya me ha encargado el entorno live y simplemente vamos a hacer el procedimiento de instalación de Pop! OS 22.04. Pues entonces seleccionamos el idioma, español de España, siguiente. Si va un poco petado es porque está cargando desde un pendrive y es algo más lento que desde una máquina virtual. Entonces le doy a seleccionar siguiente, seleccionamos como idioma español, verificamos que tiene la ñ, por tanto le damos a siguiente. Entonces la primera opción es para que me coja toda la partición e instale básicamente Pop! OS, es decir, coja la partición, formatee y la utilice únicamente para Pop! OS. Entonces lo que vamos a hacer es opción avanzada, opción custom o avanzada. Entonces aquí me muestra, en mi caso, distintos discos porque tengo conectados como 4 o 5 discos en SATA. Bueno, creo que 4 en SATA y un M2, pero vamos. Entonces yo voy a buscar el disco en el cual quiero instalar las cosas, que básicamente es uno que es un SSD de 128 GB donde tengo Windows. Entonces es este que es el NetAC SSD 120 GB. Entonces lo que vamos a hacer es... Vale, no me deja hacer aquí las particiones porque aquí simplemente me aparece el disco de 120 GB que tiene aquí las particiones correspondientes NTFS de Windows, que básicamente será la partición de booteo y demás de Windows. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer las particiones y ejecutar entonces el instalador. Entonces voy a dar a cancelar la instalación porque si vuelvo atrás, hago las particiones y demás, se suele quedar tonto. Entonces si no habéis asignado previamente el espacio que queréis darle a Linux, es algo que tenéis que hacer. Pero si no, si os ha olvidado y habéis llegado a este punto, pues simplemente canceláis el instalador y lo que vais a ejecutar es habitualmente, en según qué distribuciones bien instalado, pero es Gparted. Gparted es un editor de particiones de disco, ¿vale? Así a modo resumen, entonces voy a buscar mi disco duro, que es uno de 128, por tanto tiene que ser este. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tengo yo aquí 128 GB, de los cuales tengo utilizados 70. Entonces, tengo libres 40. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una partición muy pequeña para Linux, que bueno, lo concreto sería utilizar un disco que sea más de 128, pues habitualmente 500 y 200, 200 o 300, 200, según queráis. Yo lo que voy a hacer es botón derecho sobre la partición NTFS, que básicamente es, sabéis que Windows es la principal porque pone NTFS, es la que más ocupa y además te viene aquí con el nombre de Basic Data Partition. Entonces, botón derecho, Resize or Move, y el amarillo es el mínimo espacio que tienes que tener porque es el utilizado, que básicamente son 70 GB, que son 72.000 megas, por tanto el amarillo es lo mínimo que puedo, más de esto no puedo quitar porque es lo que tengo utilizado. Entonces lo blanco es lo que está libre y es lo que puedo utilizar. Entonces voy a utilizar, ¿cuánto quiero utilizar de lo que está libre? Pues básicamente quiero utilizar... creo que solo me deja 40 GB. Pues bueno, vamos a utilizar estos 40 GB. Entonces, bueno, que sepáis que si tocáis una partición que tiene datos de Windows, pues se puede quedar tonta, pero habitualmente no suele pasar nada si utilizáis espacio no utilizado en disco. Entonces, si tenéis una de 120, pues no utilicéis 40, utilizad una partición que sea bastante inferior al tamaño libre. Más que nada porque así no da problemas con los ficheros que tengáis. No suele ocurrir ningún problema, pero por estar en el lado de la seguridad, ¿vale? Entonces, ahora me creo una partición de 40 GB y lo que voy a hacer es, a partir de aquí, New, y lo que vamos a crear, no sé si puedo crearme las particiones aquí bien y demás, o sea, Primary Partition, no sé si me dejará.
Bueno, me voy a hacer 3 particiones. Una de medio giga, que es para el booteo, para el EFI, para el group. Una swap de 4 gigas y el resto que es el sistema. Entonces, 512 megas, que esto va a ser... voy a hacer que las 3 sean ext4 y luego con el instalador de la distro, en este caso con el instalador de PopOS, pues asigno que la de 512 sea BIOS y demás. Aunque ahora voy a hacer que las 3 sean ext4 y no se hace así, pero es por hacerlo rápido. 512 ext4. De los 39 gigas que me quedan, quiero una de swap, que entonces suele ser habitualmente, hace tiempo se utilizaba 2 veces la RAM del dispositivo. Entonces, si voy a hacer aquí, pues una de 4 GB de swap, ¿vale? Entonces, unos 4000 megas, que realmente serían 4096, pero vamos, una de 4 GB que hará de swap y el resto, que son 3599, que básicamente 36 GB, me va a hacer de sistema principal. Entonces, los 40 GB que hemos liberado, se ha creado una de 512 megas, que va a ser donde está la BIOS, o sea, la parte de group y booteo. Luego una que vamos a hacer que sea la SOP de 4 GB. Y luego 35 GB, que va a ser el disco donde se va a instalar como tal la distro. Entonces le damos al tick verde para hacer los cambios, le damos a aplicar y entonces se empieza a hacer los cambios en el disco. Entonces empieza a resize, formatear y demás. Esto en función de la velocidad del disco, cómo de ocupado esté y demás, tardará más o menos. Pero simplemente una vez hayáis hecho esto, esperáis un poquito y cuando termine continuamos. Bueno, pues la parte de crear las particiones, mover los archivos y demás para crear las 3 particiones ya ha finalizado. Por tanto, ahora seguimos estando en el instalador de PopOS, pero claro, si le damos ahora a volver a lanzar las opciones de custom, no nos va a detectar las nuevas particiones. Por tanto, cancelamos el instalador, lo volvemos a buscar en el instalador de PopOS. Tardará un poquito en cargar, pues bueno, esperamos un momento. Y ya nos aparece el instalador de PopOS. Entonces repetimos el proceso de antes. Seleccionamos español de España y demás. Le damos al siguiente. Vale, ya nos aparece el teclado. Verificamos que es teclado en español. Seleccionar. Y ahora vamos a la opción de Custom, en el cual ahora nos debería aparecer las 3 particiones que hemos creado, que podremos formatear, que hemos creado antes en ext4 las 3 y ahora podremos seleccionarlas y marcarlas como las 3 particiones bien hechas, tanto de BIOS como swap o como sistema de archivos. Entonces detectamos nuestras particiones, que volvemos a recordar que tengo muchos discos y en este caso vuelve a ser neta que el SSD de 120 GB. Entonces tenemos 3 particiones en verde, que son la de 500 megas, la de 4 gigas, perdón, y la de 38 gigas. Entonces la de 500, las 3 son ext4 y lo que vamos a hacer es formatearlas. Entonces, si clicáis sobre cada partición, automáticamente os selecciona cuál es en el seleccionable de abajo. Entonces, cogemos la primera, que es la de 512, y vamos a hacer que sea la partición de booteo EFI. Luego buscamos la de 4 GB, que es la que hemos hecho que sea swap. Entonces seleccionamos como file system, perdón, como use as swap. Y la tercera opción, que básicamente es utilizar esta partición, que es la de 38 GB y que va a ser la root, básicamente la que va a almacenar el sistema operativo propiamente dicho. Le marcamos la opción de que formatee también la partición. Bueno, simplemente tenéis la opción de ext4 y demás, Patrefes, pero marcamos ext4. Entonces le damos a borrar e instalar y ya seguimos el proceso de instalación. Nombre del equipo es Renktech, introducimos nuestra contraseña, volvemos a confirmar la contraseña volviendo a introducirla, le damos a siguiente y ahora ya simplemente tenemos que esperar a que se complete el proceso de instalación de PopOS normal. Entonces, pues en principio ya terminar el proceso de instalación, simplemente tendremos que darle a reiniciar dispositivo y ahora podremos ver que nos debería aparecer la opción de Dual Boot entre Linux y Windows. Entonces, entramos en la BIOS con F2, seleccionamos el boot menu con F8 y arrancamos PopOS. Esto lo he hecho para que, puesto que tengo distintas particiones, quede claro que estamos booteando desde el disco en el cual hemos hecho la doble partición.
Entonces ahora tardará un poquito en bootear. Pero ¿qué ocurre? Que no aparece el dual boot, sino que yo tengo en este sistema tanto Pop! OS como Windows, pero me ha booteado directamente en Pop! OS y de ahí se me da la bienvenida y demás. Entonces esto habitualmente no ocurre, pero he decidido dejarlo porque, claro, si os dejo como que a mí funcionó perfectamente y demás, cuando a veces sí que puede ocurrir y a veces no, entonces yo lo que he hecho es buscar una solución que es básicamente ir a los foros de Reddit, en el cual hay gente que le ocurre lo mismo con según qué distribuciones, y lo que se hace es, no te detecta el group, pues lo que se hace es instalar un programa que se llama Refind, que básicamente es como un gestor de booteos, básicamente, ¿vale? Y entonces son 3 comandos que básicamente es el añadir el repositorio de Refind, que es un apt-add repository, es básicamente añadir un PPA. Entonces se añade el PPA, luego se hace un sudo apt-get update, que actualiza los repositorios que tenemos actualizados o los paquetes de los repositorios que tenemos instalados. Y por último instalamos el programa como con sudo apt install refind. Entonces clicamos esto, bueno, que se van a instalar 5 megas, ¿quieres automáticamente Refind? Sí, que se instale. Entonces yo lo que había hecho aquí es directamente ejecutar Refind. Pero ¿qué ocurre? Que eso no está instalado. Entonces lo que hay que hacer es apagar el sistema y cuando estamos en la selección de booteo, hacer que la opción de booteo sea Refind. Y ahora lo que ocurre es que veis que yo tengo aquí distintos discos que tengo aquí. De hecho tengo 2 veces Windows, tengo Linux y demás, pero porque tengo muchos discos. Pero lo que tenemos es la que aparece como Ubuntu, que básicamente es Pop! OS, y luego la segunda de Windows, que es donde teníamos originalmente Windows. Cuando hemos empezado el vídeo, que teníamos únicamente Windows 10 en el NetAC, pues ahora tenemos Windows 10 en el NetAC, en SSD, y luego el Dual Boot con Pop! OS, que es el que aparece como un icono de Ubuntu. Pero vamos, que con Refind, si simplemente tenéis 2 SSD, os aparecería Ubuntu y Windows, y bueno, si ahora seleccionáis Windows, pues ya bootea perfectamente. Entonces tenéis en la misma máquina tanto Linux, que en este caso es Pop! OS, como Windows. Pues nada, espero que este vídeo os haya servido. Hasta luego.